Entonces, para recordar, después de este break, qué materia estábamos viendo, vamos a revisar la página del cuadernillo de ejercicios. Estamos aquí en la página 14. Bien. Y la materia que estábamos estudiando es... Ah, perdón, bien, me olvidé del horario al tiro. ¿Era física? Sí, sí era física. Justo a tiempo. Lo podríamos cambiar, pero no. Ups. En física estábamos haciendo otra cosa. Pero eso afortunadamente se soluciona rápidamente. Gracias por avisarme. Son los efectos de separarse mucho de tiempo de las actividades de clase. Bien. Nos va a costar romper un poquito al ritmo normal. Ya. Entonces vamos a ir a ver los ejercicios con los que estábamos trabajando. Abrir imagen en una nueva pantalla. Pero de todas maneras eso que les haya servido para recordar que estábamos viendo en matemáticas. En física, por otro lado, lo que estamos viendo es torque y palancas y cómo se puede balancear los distintos torques sobre un objeto para alcanzar el equilibrio rotacional. O sea, que un cuerpo, aparte de no estar moviéndose, no esté girando tampoco. Mostrar chat. Ahí sí. Ya. Entonces, en la clase pasada, que fue la clase del miércoles 8 de julio, lo que estábamos haciendo eran ejercicios de palancas donde teníamos que aplicar la ley de la palanca que habíamos visto, que dice que no la teníamos anotado acá, la habíamos visto en los ejercicios del libro, pero lo que ocurre es que en una palanca, para encontrar el balance de dos fuerzas que actúan en distintos puntos de la palanca, se tienen que igualar los torques que estas fuerzas generan. ¿Okay? Aquí podemos ver que en este caso de la tijera, se aplica una fuerza de 50 newton en un extremo en el mango de la tijera, y en la punta, en el extremo opuesto, se aplica una fuerza que es menor. Bien, entonces, como vimos, las palancas en sus distintos géneros, clases o tipos pueden tanto cambiar el sentido de cómo se aplica una fuerza, o sea, pueden hacer que una fuerza que se aplica hacia abajo se convierta en una fuerza que se aplica hacia arriba, o también pueden modificar la magnitud de la fuerza, haciendo que sea mayor, o sea, más fuerte o menor, menos fuerte o más débil. Aquí, por ejemplo, también vemos como una fuerza que se aplica aquí en una caña de pescar de 150 newton se transforma o balancea una fuerza mucho menor, de 30 newton del otro lado. Y este ejercicio, que es el que quedó pendiente y que vamos a comenzar a desarrollar ahora, vemos una palanca en la que se cambia la dirección en la que se aplica la fuerza y además se cambia la magnitud en que se aplica la fuerza. Bien, entonces esa es la que vamos a resolver en este momento. ¿Ok? Importante de recordar, entonces, como les dije, es la ley de la palanca, que es la que dice que en una palanca las dos fuerzas en los extremos se balancean porque los torques que generan esas fuerzas son iguales. Recuerden que eso es lo que hemos hecho en los cálculos anteriores, hacer que los torques, que la fórmula del torque es el largo del brazo donde se está aplicando la fuerza por la magnitud de la fuerza, sea igual en ambos casos, como por ejemplo este y este de acá. Entonces, veamos qué nos dice el ejercicio. Dice, un levantador de pesas puede generar 3000 newton de fuerza. ¿Cuál es el peso máximo que podrá levantar con una palanca que tiene un brazo de la fuerza de 2 metros? Eso quiere decir que la distancia donde se aplica esa fuerza de 3000 newton hasta el punto de apoyo son 2 metros, y un brazo de la resistencia de 50 centímetros. Recuerda que para pasar de fuerza a masa se debe usar la fórmula F igual m por A. Bien.
Entonces, explicación. En este caso nos piden el peso máximo que puede levantar esta persona ejerciendo 3000 newtons de fuerza con las medidas que tenemos en el problema, que son estas de acá. F1, que sería la que aplica acá esta persona. Déjenme ver si puedo insertar dibujo. No. Y lo más probable es que si es que dibujo algo acá, vaya a pasar lo de siempre. Entonces, dibujar flecha. Ustedes me dicen si es que la flecha, la maldita flecha aparece o no. Pero aquí dibujé una flecha roja gigante que si aparece, excelente, si no, mal. Pero básicamente esta persona, el levantador de pesas, es quien aplica una fuerza de 3000 newton y aquí la aplica hacia abajo. La profe Claudia me dice que no la ve. Ya. Mal, muy mal zoom. En fin, no se preocupe. Si ustedes quieren la pueden dibujar aquí encima. Y esa fuerza se aplica hacia abajo y el resultado es que del otro lado se va a generar una fuerza hacia arriba que va a levantar la piedra. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo una palanca me permite, además de cambiar la magnitud de una fuerza, como vamos a ver que cambia la magnitud, cambiar la dirección de la misma. Disculpen, mi gato tiene algo pegado en la cola. Ahí sí. Bien, entonces, para hacer esto entonces tenemos que usar el resto de los datos que nos dan en el ejercicio, que estos 3000 newton, perdón, actúan con un brazo de la fuerza, que eso quiere decir cuál es la distancia entre donde se aplican, entre el punto donde se aplican los 3000 newton y el punto de apoyo, que está simbolizado aquí con este triangulito azul, que son 2 metros, y eso entonces va a generar cierto torque que tiene que balancearse con el que está del otro lado, que es una fuerza que no sabemos cuánto es, y una distancia de 50 centímetros, que eso lo tenemos que basar a metros, porque recuerden que tenemos que ser consistentes con nuestras unidades. Eso quiere decir que si estamos usando centímetros de un lado, tienen que ser centímetros también del otro lado, o si estamos usando metros de un lado, también tienen que ser metros del otro lado. Entonces con estos datos, yo espero que estos ejercicios, al igual que los otros ejercicios, ustedes los vayan desarrollando en paralelo si es que tienen alguna idea de cómo se hacen. ¿Okay? Si es que no saben, ustedes pueden preguntar en cualquier momento levantando la mano o escribiendo en el chat. Con estos datos entonces vamos a aplicar nuestra ley de la palanca que dice que los torques a ambos lados tienen que ser iguales, o sea, R por F, que es la fórmula del torque como la habíamos visto acá arriba. Sí, acá arriba, esto es cuando actúan dos fuerzas sobre un mismo sistema. Es esta formulita de acá y por lo tanto reemplazamos, en este caso vamos a tener 3000 por 2 por 2. Eso va a ser igual a 50 por X. Podemos aquí entonces despejar X. Esto va a ser 6000 dividido 50 es igual a X, y por lo tanto X, no, minúscula, es igual a 6000 dividido en 50, que es 300. No, es 1200. Perdón, 120. Y en este caso 120, ¿qué? Van a ser 120 newton. Disculpen. Ando más desconcentrado de lo normal acá. Yo les digo que tienen que ser consistentes con las unidades y no estoy aplicando mis reglas. Ahí sí. ¿Por qué tiene que ser 0.5 y no 50? Porque este 50 está en centímetros, pero mi distancia de 2 metros está en metros, así que tengo que usar las mismas unidades a ambos lados. Fíjense que nuestras fuerzas van a estar medidas en newton, entonces mi resultado, que es una fuerza, va a ser newton y por lo tanto tengo que usar las mismas unidades de distancia. Mi distancia va a ser 2 metros en un lado y 0.5 metros del otro lado.
Entonces lo que me va a quedar es 3000 por 2, que es 6000, y eso dividido a 0,5. Y para comprobar simplemente que lo hice bien, ustedes si quieren pueden hacer el mismo cálculo con sus calculadoras. El resultado es entonces 12.000 newton. Pero nos piden cuál es el peso máximo que podrá levantar. Bueno, el peso es una fuerza, entonces el resultado que tenemos es justamente el del peso máximo que puede levantar. Entonces el peso máximo que puede levantarse es de 12.000 newton, y si queremos pasar esto a masa, lo debemos dividir por la aceleración de gravedad, que es G igual 10, bueno, aproximado, metros por segundo al cuadrado, resultando una masa de 1200 kilos. Aproximadamente. Ahí sí. Bien. Deme un momento, por favor. Tengo que ir a buscar papel para sonarme. Gracias. Buen servicio. Muy bien, entonces repaso de lo que hicimos acá. Al igual que todos los ejercicios de palanca, debemos igualar los torques, y en este caso nos dan la fuerza directamente de un lado, al igual que antes, nos dan los dos largos del brazo de palanca y nos piden calcular cuál es la masa. Bueno, nos piden el peso máximo. El problema es un poco ambiguo en esto porque puede dar la impresión de que nos piden la masa, porque por lo general se intercambian libremente esos dos términos, peso y masa, pero resulta que peso es una fuerza. Así que, bueno, la interpretación en la que yo le di al problema, encontramos las dos cosas, porque desde la fórmula aquí nos aparece directamente que el peso, perdón, que la fuerza que resulta del otro extremo de la palanca son estos 12.000 newton, y si es que queremos encontrar el equivalente en masa, esto al menos en la superficie de la Tierra, porque la superficie de la Tierra la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, la masa equivalente son 1200 kilos. O sea, esta persona puede levantar 1200 kilos usando una palanca, y de hecho de ahí viene una de las frases famosas que se le atribuye a Arquímedes, si es que la memoria no me falla, que dice, dame un punto de apoyo y moveré al mundo, porque lo único que se necesita es una palanca lo suficientemente larga, como lo vamos a poder ver en el siguiente problema que me gustaría que ustedes intentaran resolver. ¿Okay? Entonces aquí yo voy a poner un ejercicio para ustedes. Les voy a dar un momento para que lo intenten resolver, y bueno, les voy a poner aquí todas las instrucciones y después lo vamos a revisar. Entonces este ejercicio dice lo siguiente. En un balancín se ubica una persona con masa 80 kilos. Un momento, una persona pregunta sobre Arquímedes. ¿Arquímedes quién era? Arquímedes era un griego que estudió, entre otras cosas, palancas, fluidos. Es famoso porque hay una historia donde le pide, un rey le pide verificar que una corona esté hecha de oro. Y se da cuenta de que Arquímedes puede medir que la corona estaba hecha completamente de oro, sumergiéndola en agua y viendo cuánta agua sacaba de una piscina, relacionándolo con la densidad. Es una historia bien interesante que vamos a ver en la siguiente unidad. Debería partir más o menos en un mes, que es la unidad de fluidos en física. Ay,
Bien, entonces en un balancín se ubica una persona con más 80 kilos en un extremo y en el otro extremo se ubica un elefante de 5 toneladas. Entonces, si el largo del balancín del lado de la persona es de 1.2 metros, ¿cuál es el largo del balancín del lado del elefante? Recuerde que la fuerza resultante como dice acá, la fuerza, sí, resultante de la masa de un cuerpo es el peso que se calcula F igual G igual 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí sí, bien. Entonces, les leo entonces el ejercicio completo. En un balancín se ubica una persona con masa 80 kilogramos en un extremo y en el otro extremo se ubica un elefante de 5 toneladas. Si el largo del balancín del lado de la persona es de 1.2 metros, o sea, ese es el radio de la fuerza. Perdón, ¿cuál es el largo del balancín del lado del elefante? Recuerde que la fuerza resultante o equivalente de la masa de un cuerpo es el peso, que se calcula con F igual M por G, con G igual 10 metros por segundo al cuadrado. Intenten resolverlo, si es que tienen alguna duda me preguntan y lo resuelvo yo en algunos minutos. También les voy a dar un tip para resolver ejercicios de este tipo. Voy a pausar ahora la grabación un momento para que el video quede